hoy en día nos venimos a un panorama local, ¿sí? A una figura sobresaliente del deporte argentino, pero también con la otra cara, ¿no? Un ídolo popular que se convirtió en un femicida, ¿sí? En un asesino de su mujer. Estamos hablando ni más ni menos que del campeón mundial de boxeo, Carlos Monzón. Carlos Monzón, bueno, hace poco se estrenó la serie, ¿no? Exactamente, sí, el año pasado se estrenó la serie de Monzón, creo que la dieron en tele abierta por Canal Space y también está subido en Netflix. Realmente una producción local muy buena, va entrelazando, digamos, lo que fue la biografía de Carlos Monzón con el caso, el juicio que se le llevó adelante, el cual se lo terminó encontrando culpable del femicidio de su mujer, Alicia Muñiz. Bueno, Carlos Monzón, boxeador, también en algún momento fue actor de cine, ¿no? Totalmente, sí, eso, digamos, va a venir más tarde, luego de su fama mundial como boxeador, y de alguna manera le va a empezar a torcer un poquito la carrera. Pero para empezar hablando y comprender quién fue Carlos Monzón, tenemos que empezar comprendiendo de dónde viene, ¿verdad? Bueno, ¿cómo arranca un poco la carrera de Carlos Monzón? ¿Cuándo se introdujo al mundo del boxeo? Bueno, mira, él es oriundo de un pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama San Javier. Tuve oportunidad hace un par de años de estar ahí. Es un lugar, digamos, donde hay una ascendencia muy fuerte de los pueblos originarios, sobre todo hay mucha etnia mocoví, de los tobas. De hecho, Monzón es descendiente de esos pueblos originarios. Él vivía en una población muy humilde dentro de San Javier, ¿no? Un rancho de paredes de adobe, piso de tierra, techo de cañas, una zona muy fácilmente inundable. Al lado de esa localidad está el río San Javier, que produce crecidas muy fuertes de vez en cuando y termina inundando las zonas aledañas. De hecho, la familia de Monzón por este motivo se va a tener que mudar a la ciudad de Santa Fe cuando él es muy pequeño, ¿sí? Estamos hablando de un Monzón de 8 años, él es nacido en 1942, o sea que al principio de la década del 50 ya la familia Monzón se muda a Santa Fe. Sí, hablar de Carlos Monzón es casi un sinónimo a hablar de la ciudad de Santa Fe. Ahí, si bien empieza la escuela primaria, al igual que muchos otros grandes ídolos del boxeo, se vio obligado a dejar los estudios a muy corta edad para introducirse en el mundo del trabajo. Él fue lustrabotas, vendedor ambulante, tuvo una infancia bastante dura. Como se dice vulgarmente, de pequeño le faltó olla, ¿sí? El plato de comida no estaba para nada asegurado en su casa, así que se las tuvo que empezar a rebuscar de esa forma. Desde muy temprana edad conoció a una novia que más tarde se va a transformar en su mujer, ¿no? La célebre Pelusa, ¿no? Su primera compañera de vida. También va a empezar un Carlos Monzón muy ligado al mundo de las salidas nocturnas, del alcohol, ¿no? Quienes lo conocen de ese primer tiempo de Santa Fe ya hablan de él como un personaje bastante hosco, que les gustaba la riña, la salida de los bares, de los boliches. O sea que ya se va a ir perfilando como una figura bastante dura, ¿sí? Más tarde va a ir casi accidentalmente, ¿no? Por introducción de un amigo, a un gimnasio del Club Unión de Santa Fe, donde va a empezar a hacer bolsa, puños, es decir, de a poquito se va a ir introduciendo en el mundo del boxeo, todavía no en sus características amateur. En las primeras, paradójicamente, Manu, en las primeras peleas que va a tener, le va a ir bastante mal. Uh-huh. De sus 4 primeras peleas pierde 2, ¿no? Me imagino yo, quien sea que fuese que haya derrotado en esas peleas a Monzón, y luego de ver la fulgurante carrera internacional que tuvo, se debe sentir bastante orgulloso de eso, ¿no? Sí. La verdad es que muchos no auguraban que iba a tener mucho futuro, ¿eh? Bueno, así que ¿sobre qué año estamos hablando? Más o menos sobre el amateur. Mirá, él arranca su carrera en el boxeo con 17, 18 años, y quien se va a cruzar en su camino, que
muchos lo creen, el responsable de todo el éxito que tuvo su carrera boxística, es un entrenador muy metódico, de perfil muy bajo, muy apegado al trabajo, que le enseñó a Monzón de alguna manera una ética ligada al entrenamiento, al esfuerzo, a ser cada vez más perfeccionista, que se llamaba Amílcar Brusa, ¿sí? Un tipo que finalmente va a terminar siendo reconocido por todo el boxeo mundial, por el trabajo que hizo con Monzón y posteriormente con otros boxeadores. Se lo considera como un gran maestro dentro del mundo del boxeo. Va a ser el mentor de Carlos Monzón. Eso se ve reflejado rápidamente en los resultados deportivos, ¿no? La carrera de amateur de Monzón comienza a tener un triunfo tras otro, ya empieza a verse en él otra clase de técnica, otra línea de boxeo, y va a ser quien lo va a terminar catapultando a la fama, ¿no? Primero como campeón provincial en Santa Fe y más tarde su llegada a Buenos Aires, ¿sí? Que eso va a ser importantísimo para la carrera de Monzón. Digamos que es un Monzón que todavía, a pesar de hacer sus primeras peleas como profesional, divide un poco su tiempo entre el gimnasio de boxeo y un trabajo en un frigorífico, ¿sí? de la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, por ejemplo, empieza a tener ciertos problemas en las manos, en los puños, ¿no? De cargar las reses por un lado y de darle a la bolsa de boxeo por el otro. Es decir, que todavía él no tiene bien definido para qué lado va a arrancar. Todavía no pelea, digamos, por peleas importantes, por bolsas que le den mucho dinero, por lo tanto no estaba asegurado su futuro boxístico. Hasta que un manager importantísimo, que se llamaba Tito Lecture, ¿sí? Hablar de Tito Lecture es hablar como sinónimo del Luna Park, ¿no? De alguna manera le ve una beta a Monzón. Él siempre dijo en las entrevistas posteriores que no le llamaba tanto la atención la línea boxística de Monzón, su técnica, sino su mirada recia, ¿no? Ese ojo de tigre que él veía a Monzón, que es muchos creen que en el mundo del boxeo, cuando Monzón se subía al ring con otro rival, era sumamente intimidante, ¿sí? Entonces Tito Lecture va a ser quien le consiga las primeras peleas importantes a Monzón en el Luna Park. Sin embargo, la crítica boxística de Buenos Aires va a ser bastante duro con él, ¿sí? Estamos hablando de una época donde el gran campeón argentino, el boxeador icónico de fines de la década del 60, es Nicolino Loche, ¿no? Un boxeador sumamente técnico que se preocupaba más por brindar un buen espectáculo al público, ¿no? Con sus famosos esquives, era un boxeador que no tenía mucha pegada, pero que sí daba mucho espectáculo. Bueno, Monzón era totalmente lo contrario, ¿sí? Un boxeador sumamente clásico. Para algunos resultaban como aburridas sus peleas, terminaba ganando casi siempre por demolición. Tampoco, uno siempre tiene la idea de Monzón como un gran noqueador, pero más que nada a veces los knockouts que lograba eran, digamos, como una suma total de los golpes que le daba al rival. No tenía tampoco manos muy espectaculares, pero hacía como un trabajo de demolición, ¿no? Que el rival terminaba totalmente desahuciado. Por lo tanto, nadie podía llegar a prever que Monzón se terminase transformando en uno de los campeones mundiales más exitosos de la historia, no solamente del boxeo argentino, sino del boxeo mundial. Sí, en alguna de las listas creo que era no sé si era la revista Ring, bueno, figura entre los 10, 11 más importantes del mundo. Eso, Manu, es impresionante, Eso te habla de las grandes ligas en donde juega Monzón en la historia del boxeo internacional. Vos fijate, por decir nombres de boxeadores, Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier, Mike Tyson. O sea que lo consideren uno de los mejores libra por libra de la historia. Ya habla de él como realmente un boxeador de una talla mundial impresionante, ¿no? Bueno, la cuestión es que a partir de los manejos que hace Tito Lecture, le consiguen una chance de oro para Monzón, porque en el año 1970 se le organiza una pelea en el Palazzo dello Sport en Roma,
contra el campeón mundial de los medianos por aquel entonces, Nino Benvenuti, ¿sí? En todas las apuestas previas, Monzón estaba, pero recontra abajo, ¿sí? Muchos creían que iba a ser una especie de trámite para Benvenuti. Venía este muchacho flaco, espigado, que parecía ciertamente hambriento, porque daba a veces esa impresión. Monzón, nadie lo conocía en el plano internacional. Todos pensaban que para Benvenuti, que era la gran estrella del momento, eso iba a ser un trámite, ¿no? Bueno, menudas sorpresas se encontraron cuando arriba del ring Monzón empieza a demolerlo prácticamente a Benvenuti y lo remata con un knockout espectacular, ¿sí? Muchos dicen que es uno de los knockouts, si se quiere, más impresionantes de una pelea por un título mundial. Se ven las imágenes bastante nítidas de cuando Monzón le arroja un cross derecho impresionante al mentón de Benvenuti, que le sacude la cabeza y queda le pueden contar hasta 300 que no se iba a levantar, ¿no? Bueno, esto, digamos, ya en el mundo profesional de Monzón, en los 80 fue premiado con el Conex, ¿no? Los premios Conex que entregaban a los mejores deportistas año tras año, ¿no? Sí, también ganó Olimpias de oro del deporte argentino, una serie de reconocimientos muy importantes. De hecho, Manu se lo considera una de las grandes figuras del deporte argentino, junto con, bueno, ni que hablar, Maradona, Messi, Ginóbili, Guillermo Vilas, ¿sí? O sea, fíjate vos el lugar importantísimo, Fangio, no me quería olvidar de Fangio, en una elite de deportistas profesionales, porque trascendió el ámbito local y se transformó en una gran estrella internacional. O sea que la carrera de Monzón, que lo catapulta a la fama, viene luego de conquistar el título del mundo en Italia. Luego lo defiende a ese título mundial otra vez con Nino Benvenuti, lo saca en 3 asaltos. Viene una serie de defensas donde los rivales, la verdad es que le duran muy poco. Monzón, a diferencia de lo que mucha gente cree, no hizo muchas peleas en Buenos Aires, ¿sí? Hizo 2 o 3 defensas de su título mundial, el resto fueron todas en el exterior, porque claro, ya cotizaba en una bolsa muy superior que no se podía pagar acá en la Argentina. También empieza la etapa del Monzón ídolo, ¿sí? Luego de cada pelea internacional que hace, es recibido con los máximos honores en Buenos Aires, conoce sucesivamente a los presidentes de la nación de esa etapa, se organizan caravanas cuando llega a Buenos Aires, cuando llega a Santa Fe, ¿sí? Porque él siempre quedó como muy, muy apegado a su tierra, a su pueblo. Realmente es la etapa del Monzón que está en la cima, el ídolo popular. Y en ese contexto, por ejemplo, le van a llegar rivales cada vez más complicados. Por ejemplo, una pelea que lo va a marcar a él para siempre es contra un boxeador mexicano llamado José Mantequilla Nápoles, ¿no? Le habían puesto el apodo Mantequilla porque los golpes de los rivales prácticamente le resbalaban, era como una especie de intocable, ¿no? El equivalente del Nicolino Loche argentino. Bueno, ese era José Mantequilla Nápoles. Se organiza una pelea en Montecarlo donde Monzón va a ir todo el tiempo con quien se va a transformar inesperadamente en un gran amigo de Carlos Monzón, que más tarde lo va a ir a visitar a la cárcel y todo, ¿no? Estamos hablando del gran actor francés Alain Delon. Vos fíjate los círculos en los que se empieza a codear Carlos Monzón, ¿no? Andaba en primera. Claro, sí, ni hablar. Se empieza a codear con estrellas del cine internacional, con la realeza de Mónaco, ¿sí? Para un muchacho descendiente de indios mocovíes que nació en una casa con piso de tierra, imagínate, en un par de años lo catapultaron a jugar en primera, sí, ¿no? Además, entonces él de alguna y además, no sé, los 60, los 70, digamos, el boxeo estaba allá arriba también, ¿no? Sí, tenía quizá una trascendencia mucho más fuerte que la que tiene ahora, sí, y realmente hoy en día quizás no haya grandes figuras del boxeo internacional como lo fueron en su época
Muhammad Ali o Mike Tyson, y Monzón lo fue en su momento. Eso para que nos demos una idea de quién estamos hablando, ¿no? Sí. En ese ámbito es entonces donde se enfrenta contra José Mantequilla de Nápoli, en lo que muchos creen que fue la demostración de boxeo más importante de Carlos Monzón, porque era el rival más importante que había enfrentado en aquel entonces. En 6 rounds lo noquea, es un resultado de nocaut técnico apabullante, ¿no? Quedó la anécdota del momento que José Mantequilla Nápoles, que era mexicano, al subir al ring tenía un sombrero, ¿viste? Esos, los mexicanos, los anchos. Bueno, cuando se lo quieren poner cuando se baja del ring, no le entraba el sombrero de lo hinchada que le había quedado la cabeza a partir de los golpes de Monzón, ¿no? Así que tenía mano bastante pesada el hombre. Lamentablemente esa misma mano pesada que le aplicaba a los rivales arriba del cuadrilátero también la empieza a aplicar en su casa, ¿sí? Su esposa Pelusa va a ser vista en la vía pública con anteojos de sol negro bastante grandes para ocultar los daños en el rostro que le producía Monzón cada vez que la pareja se peleaba. Se va a producir un distanciamiento entre ellos y ahí es donde va a surgir, digamos, la historia de amor, llamémosle, que más va a marcar la vida de Carlos Monzón, ¿sí? En el año 1974, el productor y director de cine Daniel Tiner, de alguna manera le quiere sacar un poco de jugo a la fama que tenía Monzón para boxeador y hace un casting con él para probarlo como actor y lo termina contratando para una película de las más célebres del cine argentino. ¿Sí? Para el público más moderno, Daniel Tiner era el marido de Mirta Legrand, ¿no? Exactamente, el marido de Mirta Legrand, ¿no? El francés. Uh-huh. Resulta que en 1974, en el rodaje de la película La Mari, Carlos Monzón conoce a Susana Jiménez, ¿sí? Una joven Susana Jiménez muy diferente de la Susana actual, ni siquiera estaba teñida del rubio platinado que la caracteriza hoy, ¿no? Tenía un color de pelo más bien caoba o rojizo, y bueno, al parecer, Manu, ahí hubo un flechazo muy evidente, ¿no? Entre los sets de filmación. Se habla de escenas de alto contenido erótico que tenía esa película, de hecho fueron censuradas algunas de esas escenas, y que justamente en la parte del rodaje de las escenas de amor, al parecer cuando Tiner decía corte, no cortaban nada y las seguían detrás de cámara, ¿no? Qué increíble, ¿no? Esa parte de Monzón. Así que bueno, ahí conoció, digamos, a Susana Jiménez. Exactamente, y muchos de los más conocedores de la carrera de Monzón ahí van a ver como una especie de, si quiere, desviación de lo que era la carrera de él hasta entonces, ¿no? Porque su figura va a empezar a quedar cada vez más ligada al mundo del jet set, al mundo del espectáculo, al mundo del cine, ¿sí? Por ejemplo, a Susana, si se quiere, la relación con Monzón también le vino muy bien desde el punto de vista artístico, porque Monzón la lleva a rodar varias películas a Italia y Francia, o sea que Susana Jiménez pasa a ser conocida como una estrella internacional también, ¿no? Trasciende el ámbito de lo local. Eso es lo que le da, si se quiere, Monzón. Por demás, la carrera actoral de Monzón, si bien la impronta, la facha que tenía para hacer esas películas donde siempre hacía de tipo recio, sus talentos como actor, por lo visto, no eran muy deslumbrantes. De hecho, en varias películas habladas en castellano le tienen que poner un doblaje porque no se le entiende muy bien la dicción que él tenía, ¿no? Entonces, nunca se caracterizó por ser un buen actor. Si lo de él claramente era el boxeo. Bueno, y una de las mujeres tuvo 5 hijos, una de sus mujeres, y ahí viene la parte negra de Monzón, ¿no? Estamos hablando de Alicia Muñiz, ¿no? Exactamente, sí, el romance con Susana, anticipándonos un poco para lo que después va a ser la historia con Alicia Muñiz, ¿no? Duró 4 años
y Susana va a confesar mucho tiempo más tarde, por ejemplo, una salvaje golpiza que recibió por parte de Monzón en un hotel de Roma, ¿sí? Que ahí prácticamente le hizo agarrar semejante miedo por temer inclusive por su vida, que eso la va a terminar alejando, ¿no? O sea que este romance va a durar solamente un tiempo. En ese interín es cuando Monzón le pone el punto final a su carrera boxística. Él va a hacer 2 últimas peleas en las cuales él va a tomar conciencia de que ya el boxeo ya fue para él de alguna manera, ¿no? Esas 2 últimas defensas son contra un boxeador colombiano llamado Rodrigo Valdés. Muchos dicen que en la preparación Monzón no le puso el mismo énfasis que le ponía a otras peleas, y de hecho en su última actuación es la única vez que cae al piso en una de sus defensas, por lo cual eso marcaba que Monzón ya se estaba oxidando y podemos decir que se retiró a tiempo. Viste que a veces en la carrera de los boxeadores, por ahí por pelear por bolsas más grandes, prolongan más la carrera y terminan, digamos, con una imagen un poco derruida. Bueno, en el caso de Monzón esto no pasó, supo retirarse a tiempo, ¿no? Y además ya el boxeo no le interesaba, ya había perdido un poco ese ojo del tigre que lo caracterizaba. Por lo tanto, en 1977 hace su última pelea y ahí se aboca de lleno al mundo del espectáculo, pero tampoco eso va a durar mucho tiempo más. Se habla en la etapa del Monzón post-boxístico como un hombre muy apegado a las fiestas, a las juergas, a los casinos, con algún que otro escándalo en el medio, ¿no? De riñas, de peleas. Al parecer, cuando Carlos Monzón tomaba, lo hacía perder el eje, lo ponía más violento de lo habitual, y bueno, con el poder de sus puños, imagínate, ¿no? Lo que era con su furia desatada. En el año 1980 la conoce a Alicia Muniz, ¿no? Una joven modelo y vedette uruguaya, participó en algunas películas con Olmedo y con Porcel. Bueno, empiezan un amorío y ella va a quedar embarazada del único hijo que va a tener la pareja, ¿no? Como vos dijiste, Monzón había tenido 4 hijos con Pelusa y ahora tiene un hijo con Alicia Muniz. La verdad es que la pareja no va a convivir mucho tiempo. Ella en una revista declara que Monzón le pegaba, ¿sí? De alguna manera es muy patente, Manu, de cómo se vivía la violencia doméstica en esa época, ¿no? En esa declaración que Alicia Muniz hace en la revista, casi como que lo justifica a Monzón, ¿no? Carlos es un hombre muy bueno, pero a veces discutimos, él se pone muy mal y me pega, ¿no? Sí, Hoy no en día era... eso sería... Y digamos, si la Claro, gente, la gente al leer esta noticia o ver esta noticia tampoco se espantaba por la época. Totalmente, ¿no? Casi que quedaba como algo naturalizado, ¿no? Que el hombre perdía los estribos y le pegaba a su mujer y nadie se escandalizaba, ¿no? Hoy en día la noticia sería afrontada primero por los medios de comunicación de otra manera y la gente la absorbería y pienso yo que sería algo sumamente condenable, ¿no? De hecho, bueno, en esa época... De hecho, digo, me parece que ahí hubo como una bisagra después de lo que sucedió con Alicia Muñiz, digamos, por lo menos la opinión pública en un documental que vi empezó a hablar un poco de la violencia machista, ¿no? Y en tiempos que no se hablaba de la figura legal del femicidio, ¿no? Tal cual, sí. El caso Alicia Muniz marcó un hito, ¿no? Un antes y un después, justamente desde la percepción pública y también desde el Código Penal, ¿no? Nos estamos refiriendo, Manu, a un evento tristemente célebre que ocurrió en la ciudad de Mar del Plata el 14 de febrero, fíjate, ¿no? El Día de los Enamorados de 1988. Muchos recuerdan como ese verano de Mar del Plata como un verano trágico, ¿sí? Porque está el caso Monzón y muy poquito tiempo después la trágica muerte de Alberto Olmedo, ¿no? Así sí. Que los dos ocurridos ahí, a cuadras de distancia, ¿no? Bueno, el hecho en sí, ¿cómo sucedió? Bueno, al parecer Alicia Muniz había viajado a Mar del Plata ese verano con la intención de reconciliarse, según algunos, también con
el tema de que Monzón no estaba pasando la cuota alimentaria para el hijo que tenían en común. Hay distintas versiones sobre eso, ¿no? Lo cierto es que el mismo Monzón le pagó los pasajes para que ella viajase desde Uruguay hasta Mar del Plata. Al parecer el tono era bastante amigable, bastante reconciliatorio, ¿no? La cuestión es que fueron juntos al casino, fueron juntos a bailar, ¿no? En esa época Monzón estaba muy apegado al Facha Martel, ¿no? El famoso actor e integrante de la farándula argentina. Habían alquilado en conjunto una casa, ¿no? En la calle Pedro Sani, a las afueras de Mar del Plata, y resulta que al parecer luego de esa noche de juerga, volvieron a la casa, la pareja, ¿no? De Monzón y Alicia Muniz, y ahí antes de las 6 de la mañana es que el cuerpo de Alicia cae, ella fallece en el acto. Luego Monzón también, cuando llega la ambulancia, la policía lo encuentran muy dolorido porque él también había caído, y entonces ahí se inicia la polémica. ¿Qué fue lo que pasó? Monzón nunca, jamás, ni en ese momento ni posteriormente, reconoció lo que finalmente las pericias demostraron, ¿no? Que él había asesinado a Alicia Muniz. Él básicamente hablaba de una especie de pelea que tuvieron, que Alicia se quería tirar y que él intentó frenarla y que los dos terminaron cayendo al piso del patio, ¿no? Más tarde, una de las pericias concluyentes fue que en las muñecas y en los brazos de Alicia Muniz no se encontró ninguna lesión, o sea que eso quiere decir que no hizo el acto reflejo de tratar de amortiguar su caída. Por lo tanto, finalmente se terminó demostrando que ella cae inconsciente ya al piso y que la muerte se dio por estrangulamiento, ¿no? Por lo tanto, eso demostró a las claras que lo que había ocurrido fue un asesinato y que posteriormente Monzón intentó tergiversar el hecho, arrojándose él mismo también desde el balcón, pero con el cuidado de caer con el hombro, que finalmente se lo termina fracturando para simular una lesión, ¿no? Fue muy importante el testimonio de un cartonero que andaba por la zona, ¿no? El cartonero Báez. Al principio fue como tomado su testimonio como una manera de buscar fama, pero más tarde terminó siendo su relato acorde a lo que la ciencia terminó demostrando que había ocurrido, ¿no? En su momento, Manu, fue una reacción mediática enorme, no se hablaba de otra cosa. Hay videos de la época mostrando cómo se enfrentan manifestantes que iban a insultarlo a Monzón a la salida del juzgado, y otros que le gritaban "dale campeón", ¿no? Marcó como una divisoria de aguas muy fuerte. La cuestión es que el juicio también va a tener su propia historia, fue un juicio sumamente mediático, y le terminan dando 11 años de prisión, y es lo que justamente estábamos conversando hoy, Manu. ¿Sí? A partir de entonces se empieza a hablar en el Código Penal de femicidio por la disparidad de fuerzas que había entre Monzón, un boxeador, ¿no? con toda su fuerza física, y una modelo como Alicia Muniz, una mujer indefensa, ¿no? 11 años de prisión, bueno, cumplió su condena y en alguna de sus salidas transitorias, ahí tiene el accidente mortal él. Exactamente, sí. Él pasó gran parte de su condena en el penal de Batán, en Mar del Plata, y más tarde, por una cuestión de cercanía familiar, lo van a trasladar al penal de Las Rosas, en Santa Fe. Ahí, bueno, se va a hablar de que el servicio penitenciario miraba bastante para el otro lado cuando tenían a Monzón, le dejaban salir, le traían todas las cosas que él pedía, o sea, tuvo un trato verdaderamente prioritario, muy tempranamente. Vos fíjate, el accidente de Monzón viene en el año 1995, ¿sí? Solamente habían pasado 7 años, le quedaban 4 años más y ya estaba haciendo salidas transitorias. Él iba a un gimnasio de la capital de Santa Fe a enseñar boxeo, y en una de las vueltas de esa salida transitoria es cuando él mismo, manejando un Renault 19, ya
llegando tarde prácticamente el horario de su salida. Él tenía miedo que si llegaba más tarde, después no le iban a permitir seguir haciendo las salidas transitorias. Es cuando pierde el control de su vehículo y termina accidentándose, muere en el acto, ¿no? Estamos hablando del 8 de enero de 1995, fallece solo con 53 años de edad. Bueno, así que una vida cargada, ¿no? Recargada la de Monzón, y esa cosa desencontrada, ¿no? De un deportista famoso o de lo que era Monzón y todo lo que sucedía con la violencia y bueno, y finalmente el homicidio y su muerte. Así es, Manu. Muchos, de hecho, justamente piensan que en la vida de Monzón hay como una relación muy íntima desde el principio hasta el final con la violencia, ¿no? Es como que fue el eje de toda su vida. Con la violencia deportiva, la violencia de los puños, fue que conquistó la fama mundial. La violencia doméstica fue la que marcó su vida y la vida de mujeres como Alicia Muñiz, que terminó muerta a consecuencia de eso, y finalmente su vida termina de una manera trágica, también violenta, ¿no? No fue una muerte natural, sino que fue una muerte en un accidente de tránsito. Posteriormente, Manu, por ejemplo, además de que su velorio va a ser multitudinario, mucha gente que lo lloró, también muchos adversarios boxísticos del mismo Alain Delon va a venir a su entierro, ¿no? Se lo despide con todos los honores. Más tarde se va a hacer un monumento, ¿sí?, de Monzón, y justamente en el año 2015 ese monumento a iniciativa de un grupo de mujeres que luchaba contra la violencia de género, su estatua va a ser retirada, ¿no? Un poco para decir también esto, ¿no? No hay que olvidarse que por más ídolo popular que haya sido, fue un asesino, golpeador, fue un femicida, ¿no? Exacto. Un asesino. Yo no me acordaba. Entonces, bueno. Perdón, no me acordaba. Yo el documental que había visto es una película, se llama Carlos Monzón, el segundo juicio, que es de 1996. De ahí tengo algunos recuerdos. Sí, sobre todo, ¿no? Siguiendo las instancias del juicio, donde todo el tiempo, muchos peritos trataban de jugar, evidentemente, a favor de Carlos Monzón, ¿no? Intentaron manipular en todo el tiempo el caso para tratar de hacerlo general, como en ese momento se hablaba, ¿no, Manu? Como un crimen pasional, ¿no? Un hombre que pierde los estribos, se enoja y mata a su mujer, ¿no? Como si fuese una cosa totalmente natural. Este caso, lamentablemente a expensas de Alicia Muñiz, sirvió para tomar conciencia, para abrir los ojos sobre lo que son los maltratos físicos y la violencia de género, ¿no? Entonces, Carlos Monzón ha quedado para la historia argentina como el ícono de la violencia machista, ¿no? Exacto, y bueno, y para aquellos que no lo vieron, lo pueden hacer, ahí resume bien porque la serie del año pasado, la de Space, esta miniserie, narra un poco su vida, pero pone también un foco ahí en la investigación del femicidio, ¿no? Por el cual fue condenado. Exacto, es muy interesante, ¿no? Esa ida y vuelta que traza entre la vida de Monzón y lo que fue el juicio. Los actores están muy bien caracterizados, ¿no? Tanto el Monzón joven como el Monzón criminal, ¿no? Están muy bien representados por los actores que le toca encarnarlo, ¿no? Y ahí, bueno, tenés una radiografía completa de lo que fue su vida y de lo que implicó esta muerte de Alicia Muñiz, un antes y un después para la sociedad argentina, ¿no?